Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola, doctora, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Le voy a dar el anfitrión. Ya está. Ya puede compartir su pantalla y también se queda como anfitrión. Ok, me Bien. comenta si se ve, por favor, si se ve la... Ok. Se ve perfecto. Solo hay que Sí, agrandarlo un poco. Ya está perfecto, ahora sí. Sí. ya, Esperamos 2 minutos y ya puede comenzar. ok. Ya, perfecto, doctor. Gracias.
Bien, buenas noches. Creo que ya vamos a comenzar. Sí, doctor, podemos comenzar. Lista, gracias, doctora. Bueno, buenas noches. Me presento nuevamente, soy el doctor Agustín Cabrera, soy médico urólogo, asistente médico staff del Hospital OAIS y Clínica El Golf. Vamos a hablar hoy día sobre las emergencias urológicas. Realmente las emergencias más importantes a mi consideración, las que son más frecuentes, las que más se preguntan también. Vamos a hablar los puntos más importantes de cada una. Y bueno, vamos a comenzar. Si tienen alguna duda o han leído algo adicional, otro tema o alguna emergencia que se haya pasado, me la comentan y la conversamos, ¿sí? Eh, bien, en primer lugar, vamos a comenzar detallando, ¿no? ¿Qué son las emergencias urológicas? Realmente una proporción significativa de las consultas son emergencias urológicas agudas. Sí, a veces llegan pacientes a la misma consulta con dolores tipo cólicos, a veces llegan con hematurias, a veces llegan con cuadros de pielonefritis, ¿no? Pero sin duda que más llegan a la emergencia, ¿no? La emergencia básicamente es una situación que se debe tratar rápidamente, lo más rápido posible, de acuerdo a la prioridad. A veces son también urgencias, ¿no? Que se puede, digamos, retrasar un poco el tratamiento, pero debería tratarse dentro de las primeras 24 horas, ¿no? A veces pueden ser vitales, como vamos a conversar en algunas de ellas, y algunas necesitan tratamiento médico y otras tratamiento quirúrgico, en otras ambas, ¿no? Entonces, en muchos de estos casos hay alguna enfermedad subyacente que puede desencadenar eh, este cuadro urológico, ¿ok? Bien. Vamos a hablar en primer lugar sobre el dolor, ¿no? Muy frecuente, el dolor en flanco, el dolor lumbar, ¿no? Que es un síntoma clásico realmente de la patología renal siempre y cuando eh, sea un paciente que tú sospechas o que tenga una clínica más para un cólico, porque también los dolores lumbares pueden ser más del 50% producto de una patología neuromuscular, ósea, columna, nervios, ¿no? Lumbalgia en general, ¿no? Entonces, realmente el diagnóstico diferencial va a depender mucho de la edad, del lado del dolor, del sexo del paciente, de cómo se inició este dolor, si este se desencadena o empeora con el movimiento o no, o si es que no tiene ninguna posición antálgica, ¿no? Entonces, recordamos también que las raíces nerviosas que transmiten el dolor también lo hacen desde otros órganos. Y lo que hay que recordar sobre todo es que cuando hay un dolor, digamos un cólico, un dolor nefrítico, es porque normalmente hay una alteración a nivel de la cápsula, que es donde está la inervación, ¿no? Entonces, hablamos generalmente de dilatación de la cápsula, o sea, dilatación del riñón, y eso compromete a la cápsula, genera inflamación, y eso es lo que genera dolor, ¿ok? Por ejemplo, cálculos renales que están de 3 4 milímetros, que están dentro del sistema colector y no obstruyen, no deberían generar dolor, por ejemplo. Entonces, ¿qué cálculo genera dolor? Aquel cálculo que va bajando para la vía colectora, genera una obstrucción de la salida de la orina, dilata el riñón, y eso es lo que genera el dolor. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etiologías? De la parte urológica, pues está el cálculo, el cólico renal, ¿no? Cuando el cálculo está, como vemos en la imagen acá, en la parte de la pelvis, en el urétero, a veces en el sistema colector mismo, pero cuando tiene una obstrucción a la salida, a veces tienen los pacientes infundíbulos estrechos y eso hace que se obstruya el cáliz y puede generar dolor. ¿Ok? Pero si es un cálculo que está, digamos, dentro del sistema colector y no genera ninguna obstrucción, ese cálculo no debería generar dolor. Ahí hay que buscar otras causas probables, ¿no? También tenemos de la parte urológica, pues la pielonefritis, ¿no? Con el clásico dolor y en la parte lumbar y fiebre, ¿no? Y la percusión es positiva, al igual que los abscesos renales, ¿no? Y también puede ser las obstrucciones pieloureterales, no siempre por cálculos, hay patologías como la estenosis de la unión pieloureteral, tumores de la unión, bueno, tumores uroteliales que también pueden generar obstrucción, ¿no? Existen también causas médicas para el dolor, puede ser neumonía, ¿no? Que genera a veces un dolor en la parte diafragmática que puede irradiarse a la parte de flancos y puede confundir fractura costal, TEP,
en mujeres puede ser embarazo ectópico, hasta podría ser incluso apendicitis en apéndices retrosecales, ¿no? Recordar también diverticulitis, úlcera, hasta gastritis puede generar dolor en flancos, así que siempre hay que tomar en consideración cuando un paciente nos venga con este tipo de dolor, todas estas patologías. Ya más encaminados a la parte urológica, pues tenemos el cólico renal, ¿no? El cólico renal realmente es un dolor muy, muy intenso que puede presentarse en la espalda, en la parte lumbar, o puede irse a la parte abdominal, a la zona de flanco, o puede incluso bajar a la zona inguinal cuando el cálculo desciende, ¿no? Incluso puede ir del dolor se puede irradiar hacia los genitales, hacia los genitales masculinos o femeninos, ¿no? Este es un dolor, digamos, si nosotros queremos buscar semiológicamente algo distinto, o sea, diferenciarlos, pues este dolor se inicia de manera brusca, aumenta en intensidad y es a veces intermitente, a veces disminuye un rato, de la nada. ¿Por qué? Porque la piedra de repente se mueve, deja que pase la orina y eso genera disminución del dolor, ¿no? Pero realmente se ha descrito el dolor del cólico renal como uno de los dolores más fuertes que experimenta el ser humano, ¿no? Entonces, eso también se asocia a náuseas, vómitos, sudoración, ¿no? Por la activación del sistema autónomo. Y si es que el cálculo empieza a descender y se acerca a la vejiga, ¿no? O el uréter distal, puede tener también el paciente síndrome miccional, puede tener hematuria, puede tener eh, tenesmo vesical, disuria, si es que va eliminando el cálculo ya por la uretra, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente, yo creo que el tema de cálculo se va a tratar en otra clase, pero de todas maneras voy a hablar un poquito sobre esto. El cólico renal, ante un cólico renal, el diagnóstico, digamos, preciso, o el diagnóstico gold estándar, el examen gold estándar para diagnosticar un cálculo de la vía urinaria es la tomografía urotem sin contraste, ¿no? Que viene a ser una tomografía de la zona abdominal y pélvica. Ahí podemos ver toda la zona del riñón, el uréter y la vejiga, así como estamos viendo en la imagen. Ahí tenemos dos imágenes. En la primera tiene el paciente un cálculo, eh, tiene un cálculo ureteral, que está en la parte próxima a la medial, ¿no? Y se nota cómo está dilatando la vía urinaria de manera retrógrada. Eso es lo que genera dolor, ¿no? Entonces, este cálculo ureteral en ecografía realmente no se va a poder ver. La ecografía lo que te va a describir probablemente es solamente la hidronefrosis. Entonces, si tú tienes, porque a veces en las emergencias no tenemos la tomografía a la mano, no es tan rápida, etcétera, podemos pedir una ecografía, sí, sí podemos, y nos va a decir probablemente que el paciente tiene hidronefrosis, al menos en este caso, ¿no? Entonces, al final, la tomografía es que nos va a dar el diagnóstico más certero, nos va a decir de qué tamaño es el cálculo, la densidad y la posición del cálculo, ¿no? ¿Y esto para qué nos importa? Pues sabemos que los cálculos cuando están en el uréter tienen una posibilidad de ser expulsados, ¿no? Tanto de manera espontánea como con medicamentos, ¿no? Mientras más tamaño es menos el porcentaje, obviamente, ¿no? Cuando el uréter, nuestro uréter mide 3 a 4 milímetros de diámetro aproximadamente, pues cálculos menores que eso van a tener mucha posibilidad de pasar. Pero los cálculos que son mayores de 5 o 6 milímetros, como ustedes pueden ver acá, ya tienen menos del 30% de chance, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento de un paciente con cólico renal? A principio es un manejo del dolor, ¿no? Y ahora, ¿con qué lo hacemos? La recomendación es usar AINES de primera línea. ¿Por qué? Porque además de disminuir o calmar un poco el dolor, también van a tratar de desinflamar. Lo que sucede con el uréter es que se inflama y esto genera también, es una parte de la fisiopatología del dolor por el cólico renal. Entonces los AINES van a ayudar a desinflamar también esta pared ureteral, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, bueno, uno pensaría, no, el dolor es súbito, dale solo tramadol de pronto, ¿no? O dale tramadol para evitar un daño renal, ¿no? Puede ser, pero realmente el tramadol solamente estaría actuando como analgésico y no estaría actuando a nivel de la inflamación ureteral, ¿no? Bueno, es obvio que a cada paciente tiene que ser individualizada, tenemos que pedirle un control de creatinina para ver cómo está, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero que ustedes se lleven es que el tratamiento inicial son AINES, los alfa bloqueantes, que es, por ejemplo, tansulosina o doxazosina, ayuda a liberar el músculo liso del uréter para permitir la expulsión. Esto se llama tratamiento expulsivo, medicación antiinflamatorio más el alfa bloqueante, ¿no? Entonces, actúa sobre todo si el cálculo está distal, o sea, ya está pasando la intersección de los vasos ilíacos, ¿no?
Y obviamente no es que no vamos a usar opioides ni nada, vamos a poder ir escalando como todo el manejo del dolor, ¿no? AINE si no mejora, opioides, se le puede agregar tratamientos más fuertes, por decir así, pero a veces, inclusive con ese tipo de medicamentos, no es factible calmar el dolor. Entonces, si el paciente persiste con dolor, ya es tributario para un manejo quirúrgico que sería o derivación urinaria o cirugía misma, la litotricia, ¿no? ¿Cuándo ofrezco yo litotricia? Cuando el paciente está estable, tiene mucho dolor, no mejora, pero está estable, es decir, no requiere vasopresores, no tiene una infección activa, entonces yo puedo entrar directamente e ir a destruir la piedra. Pero sin embargo, si el paciente está febril, yo sospecho que la orina que está retenida se está infectando, entonces no, lo ideal es hacer una derivación urinaria. ¿Cómo hacemos la derivación urinaria? ¿Con catéter doble J o con nefrostomía? ¿Ok? Eh, Bien, eso es una manera breve, un manejo de lo que hacemos en la emergencia con el cólico renal. Ahora, imaginemos que le damos al paciente un tratamiento con AINES y, por ejemplo, un ketoprofeno, ketorolaco, y mejora el dolor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos darle chance de manejo expulsivo? Sí, dependiendo del tamaño, como ya les comenté, ¿no? Hay pacientes, yo he visto expulsar cálculos hasta de 1 centímetro, pero obviamente no es lo más frecuente. Imaginemos que tenemos un paciente con cálculo de 5 milímetros, ya le pasó el dolor con los antiinflamatorios, le damos tonsulosina y lo mandamos a la casa. Ahí lo que tenemos que decirle es que tiene un tiempo nomás para esperar el manejo expulsivo. Habitualmente son de 2 a 4 semanas. Si es que no mejora en ese tiempo, a pesar de que esté tranquilo, lo recomendable es tratar la piedra ureteral porque si no la tratamos, esto puede conllevar, como vemos en la tomografía, a dilatación, hidronefrosis y puede conllevar a falla renal. Realmente es muy penoso ver un paciente que no le funciona el riñón simplemente por una piedra de 1 centímetro, ¿no? Entonces, que pierdan el riñón por eso es una tragedia, ¿no? Pero sucede, créanme que sucede. Bien. Otra de las emergencias o urgencias que vemos en emergencia, valga la redundancia, son las hematurias, ¿no? Normalmente hay varios tipos de hematuria, hematuria microscópica y hematuria macroscópica. Normalmente las que vemos en la emergencia es la macroscópica y no todas van a requerir algún manejo, pues como algún lavado vesical, etcétera, o manejo por emergencia, ¿no? Quienes ameritan manejo por emergencia son aquellas hematurias macroscópicas con coágulos que generan retención urinaria. En esos pacientes lo que hay que ofrecer es un sondaje con lavado vesical para extraer esos coágulos. Ahora, si es una hematuria que tiene un paciente que le está minimizando, viene con 6, 5 hemoglobina, entonces también ameritaría quedarse para hacerle el estudio y tratar la hematuria, ¿no? Las causas de la hematuria, nosotros los urólogos la clasificamos como urológica versus no urológica. ¿Qué quiere decir? Urológica, por ejemplo, un tumor del riñón, absceso, cálculos, tumor de vejiga, problemas de la próstata, cáncer de próstata, infecciones de transmisión, infecciones urinarias, perdón, traumatismos por el catéter, ¿no? Todas esas cosas podrían, o trauma también del riñón, ¿no? Podrían deberse a causas urológicas, como nosotros las llamamos. Ahora, causas no urológicas viene a ser, por ejemplo, la glomerulonefritis, que también da hematuria, seguramente ya han llevado nefro, han visto del síndrome nefrítico, ¿cierto? Hay pacientes que toman mucha anticoagulación, también hay pacientes que tienen alteraciones en la coagulación, también problemas como hipertensión y también a veces hay falsas hematurias como pacientes que comen, por ejemplo, mucha beterraga y sale la orina media roja y se asustan, ¿no? Piensa que tienen una hematuria, ¿ok? Entonces, acá esta imagen que tenemos a la derecha es muy bonita porque tiene varias de las causas más frecuentes de hematuria, ¿no? De hematuria en los cálculos, los riñones poliquísticos, el cáncer de cualquier parte de la vía urinaria, infecciones de transmisión sexual, cáncer de próstata, ¿no? Y manipulación también, ¿no? O sea, nosotros que hacemos procedimientos como cistoscopía, cirugías endoscópicas, también tenemos el riesgo de causar hematuria post procedimiento. Bien. Otra de las emergencias es la anuria, oliguria y la retención urinaria, ¿no? La anuria es la ausencia completa de la producción de la orina, que claro, no siempre es digamos, de índole urológico, a veces puede ser problema de falla renal
prerrenal mismo, ¿no? O sea, una glomerulopatía, etcétera, un problema de fondo como diabetes, hipertensión que les ha causado una falla renal que ya no orinan, incluso puede ser una infección, sepsis o shock séptico que hace que el paciente entre en anuria también, ¿no? Eso ya no sería una emergencia tanto urológica, ¿no? Pero sí lo es, por ejemplo, un paciente con retención urinaria, como vemos acá en la foto, un paciente que es varón, pero pareciera que estuviera embarazado. Realmente esto es un globo vesical, ¿no? Es una retención urinaria, el paciente está, su vejiga se ha hinchado demasiado y no puede orinar, así que imaginarán el dolor que les genera esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es obviamente buscar, preguntar la historia, hacer la historia clínica, buscar los antecedentes y dar el tratamiento para esta emergencia. Por ejemplo, si es un paciente adulto, mayor, de 45, 50 años, que ya ha tenido hiperplasia de próstata o sabe que tiene hiperplasia de próstata, tomó licor, que es un desencadenante de retención, y luego presentó la retención urinaria, lo que hay que hacer en estos casos es la colocación de sonda vesical, ¿ok? Ese es el manejo. En pacientes con globo vesical por problemas como próstata, por ejemplo, hay que colocarles una sonda poli o una sonda vesical, ¿ok? Pero también existen, así como vemos acá, ¿no? En esta imagen de abajo, vemos la próstata que ha crecido, hace que el paciente ya no orine. Esto es un problema crónico ya, o sea, la orina como no está saliendo, hace que las paredes de la vejiga se engrosen y que la orina regrese hacia el riñón generando una hidronefrosis moderada severa que puede llegar a ser una dilatación tan importante que puede llegar el paciente a dializarse, ¿no? Entonces, en estos casos también es recomendado colocar sonda Foley si el paciente hace retención, pero muchas veces la falla renal es irreversible, ¿no? Ahora, si la obstrucción, por ejemplo, hay pacientes que llegan a anuria porque la obstrucción es más arriba, de pronto en los uréteres, por ejemplo, pacientes con tumores de cuello uterino, mujeres que no orinan nada por abajo porque el tumor ha comprometido los uréteres, entonces lo que hay que hacer ahí ya no es una derivación por la vejiga, porque obviamente no va a salir nada, hay que hacer una derivación directamente desde los riñones, eso se llama nefrostomía. ¿Ok? Bien. Como ya les comenté, la causa más común en pacientes adultos a partir de los 45 50 años es la hiperplasia de próstata, pero también puede deberse a cáncer de próstata, estenosis de uretra, abscesos prostáticos. En mujeres puede deberse a cálculos vesicales, por ejemplo, como ya les dije, a tumor del cuello uterino, puede deberse también a prolapsos muy grandes que generen un problema obstructivo. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el dolor. Igual van a ser un tema de orquitis y orquiepidemitis, me parece, pero esto es el típico cuadro de lo que se llama o se conoce como escroto agudo, ¿no? Que es el dolor testicular agudo, ¿no? Entonces, esto también es un cuadro importante em, que nosotros vemos en la emergencia, ¿no? Entonces, acá lo que queremos descartar, digamos, o lo más importante que deberíamos descartar, o lo más preocupante, es la torsión testicular, ¿no? Entonces, las tres principales patologías que se podrían presentar son la torsión testicular, la torsión de la Hiatus Morgani y la orquiepidemitis, pero también se puede presentar el infarto o trauma testicular, ¿no? Pero las tres más frecuentes es esto, y esto es bastante preguntado, siempre son preguntas de examen, ¿no? Entonces les traje este cuadrito que está bastante resumido y bastante bueno. Entonces, la torsión testicular es un cuadro agudo que se presenta a cualquier edad y normalmente es por una fijación insuficiente del testículo. Ahora, esto hace que se mueva con más facilidad el testículo y se rote sobre su eje, ¿no? Eh, y generalmente esa mala fijación es bilateral, ¿no? Entonces, este cuadro es, en el tema de la población o de la edad, es más frecuente, obviamente, en pacientes jóvenes, ¿no? Si es una alteración que viene, una alteración de fijación de nacimiento, se presenta normalmente en una época de más o menos a partir de los 15, de 12 a 15 años, hasta la segunda, tercera, máximo tercera década de vida, ¿no? Entonces, esta torsión testicular es un cuadro agudo, es un dolor súbito que muchas veces no se asocia a nada. O sea, de la nada el paciente está durmiendo y siente un dolor brusco, ¿no? Muy fuerte. Eh, ¿Ok? Esta torsión testicular es importantísimo detectarla a tiempo. Normalmente tenemos 6 horas para tratarla porque a partir de las 6 horas ya se ha demostrado que el riesgo de isquemia empieza a aumentar.
Entonces, es posible que los pacientes incluso podrían llegar a nefrectomía, perdón, a orquiectomía, si es que demora el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Básicamente es un testículo que está horizontalizado, tiene, tiene también dolor, el dolor es intenso y es agudo. Y acá tenemos también dos signos que son importantes y que siempre son preguntados, ¿no? El signo de Fren, que es cuando tú elevas el testículo y debería calmar el dolor. En este paciente tú le elevas el testículo y el dolor no disminuye, ¿ok? Entonces el signo de Fren es negativo y esto se presenta en torsión testicular. Y el reflejo cremastérico está ausente. Esto es muy importante. Lo otro es el testículo en campana, el testículo horizontalizado, también son signos de torsión testicular, ¿ok? Entonces, el diagnóstico es netamente, digamos, la mayoría o lo más importante es hacer el diagnóstico clínico. ¿Por qué les digo esto? Porque la ecografía, que es un examen importante que casi siempre pedimos, normalmente debería detectar la ecografía Doppler la disminución del flujo de la sangre, pero a veces en pacientes con un cuadro ya de, no sé, 4 o 5 horas, que aparte tiene una inflamación reactiva, no es muy contribuyente. Entonces, si tú tienes un paciente que clínicamente tiene el cuadro de torsión testicular, amerita, amerita hacer una exploración, o sea, abrir el escroto y mirar directamente el testículo, ¿no? Por eso acá justo dice que es una urgencia, que no debería esperar estudios, o si es que hay duda, es mejor ingresar, ¿ok? Si entramos y el testículo está viable, o sea, lo vemos todavía con un color adecuado, no está negro, por ejemplo, entonces lo que hacemos es una detorsión, lo regresamos a su sitio y lo fijamos, ¿no? De todas maneras, en esa misma cirugía fijamos el otro testículo porque, como le estoy comentando, la fijación anómala pasa en los dos y es probable que si tú tienes una torsión de un lado, podrías tener torsión testicular del otro lado. Entonces, mejor en ese momento es fijar ambos, ¿ok? Pero si el testículo no es viable, pues se hace la orquiectomía y se saca el testículo, ¿ok? No es recomendado dejar el testículo necrosado, obviamente, en la bolsa escrotal porque tiene mucho riesgo de infección. A posterior tiene riesgo de infertilidad y también tiene riesgo, bueno, básicamente eso, ¿no? Riesgo también de infertilidad. Ahora, la torsión de la hidátide de Morgani. La hidátide de Morgani es una hidátide que se encuentra, un anexo, digamos, que se encuentra a nivel testicular, que no tiene función alguna. Es un resto de las estructuras mullerianas que normalmente se encuentra fijado al polo superior del testículo, ¿no? Entonces, esto puede generar un dolor testicular agudo, sobre todo en pacientes pediátricos, que el dolor no es tan intenso, es un dolor leve, ¿no? Y hablan mucho de que se puede encontrar una mancha azulada en el escroto, o sea, se ve un punto azul, ¿no? Que, para ser sincero, nunca lo he visto, pero bueno, se describe así, ¿no? Y ahí el manejo es simplemente conservador, ¿no? Hacemos la ecografía, el flujo eh, podría estar, generalmente está conservado el flujo del testículo, entonces ahí lo que hacemos es reposo, antiinflamatorios, podemos usar hielos, ¿no? Pero no se recomienda realmente un tratamiento quirúrgico. Y la orquitis u orquiepidimitis, a diferencia del dolor o de la torsión testicular, es un cuadro más subagudo, ¿ok? Y estos pacientes, como es un cuadro generalmente infeccioso, que puede ser por Escherichia coli, gonococo, clamidias, se asocia mucho a pacientes que ya tienen relaciones sexuales, pacientes puede tener fiebre, puede tener molestias para orinar, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es antiinflamatorios, antibióticos. Normalmente hacemos un antibiótico empírico, en jóvenes le podemos dar ceftriaxona más doxiciclina, en adultos también se puede presentar la orquiepidimitis, ¿no? Pero recordar básicamente que el signo de Fren aquí sí es positivo, o sea, eh, tú levantas el testículo y le calma el dolor y el reflejo cremastérico está conservado. Así que, por favor, revisar bien este cuadro, ¿no? Que es un cuadro bien, bien resumido, como les repito, siempre es preguntado, ¿no? Entonces, y lo que tenemos que saber es básicamente el tratamiento de cada uno y más o menos el tiempo. Torsión testicular son 6 horas, que son las horas donde podemos salvar el testículo. Ahora, bueno, acá nos pasamos al manejo de la retención urinaria, que ya había hablado un poquito de eso, que es el sondaje uretral, ¿no?
Si es que la sonda uretral no pasa con éxito, quiere decir que puede haber alguna lesión o alguna estrechez en la uretra. De ser el caso, entonces se coloca una cistostomía suprapúbica o también llamada talla vesical, ¿no? Cuando nosotros hacemos el drenaje o la colocación de la sonda, por ejemplo, en pacientes con varones con hiperplasia, ya los pacientes que hacen retención ya tienen criterio para operarse de la próstata, ¿no? Ahora, lo que hacemos muchas veces en la emergencia es, le ponemos la sonda, si es que es la primera oportunidad que hace, o la primera ocasión que hacen retención, les podemos dar alfa bloqueantes y le retiramos la sonda a los 5 o 7 días después para ver si es que pueden orinar, y si es que no vuelven a orinar, pues se vuelve a colocar la sonda y se tendría que tratar la causa base. Si es la hiperplasia de próstata, se tiene que operar. Bien, otra de las emergencias urológicas es el priapismo, ¿no? El priapismo es una erección persistente y dolorosa mayor de 4 horas, que no está relacionada con estimulación sexual ni se alivia con el coito ni con la eyaculación. Este priapismo se clasifica en priapismo de bajo flujo o isquémico y el de alto flujo o no isquémico. Obviamente la palabra isquémico nos va a dar, digamos, un indicio de que este es el problema más peligroso, ¿no? Porque al ser isquémico puede perder la vascularización y puede necrosarse y morir esa zona del pene, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué se generan? Normalmente los de bajo flujo, los isquémicos, es por una disminución del drenaje venoso linfático, genera una congestión que luego va a generar una isquemia, ¿no? Y los de alto flujo puede ser por una laceración arterial que genera una fístula de la arteria hacia la vena y hay un flujo excesivo, entonces entra más sangre arterial y hay más erección o está más, digamos, bueno, la erección se mantiene, ¿no? Pero otro de los criterios, digamos, o otra de las partes clínicas, muchas veces es que el priapismo isquémico la erección es más rígida, más fuerte, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son las causas del priapismo isquémico? El de bajo flujo, abuso de alcohol, de cocaína, medicamentos antihipertensivos, antipsicóticos también. Entonces, siempre hay que preguntarle a los pacientes si toma algo, ¿no? O si ha tomado algo. Por ejemplo, fármacos para la disfunción eréctil, si tomó la pastilla azul, si tomó tadalafil, etcétera, ¿no? Esto de las enfermedades hematológicas también es bastante importante porque hay pacientes que no tomaron nada, que vienen de la nada con un priapismo, ni siquiera tuvieron una estimulación y le haces algunos exámenes y le encuentras, por ejemplo, o le diagnosticas anemia falciforme. Lo que yo tuve, por ejemplo, un caso en la emergencia, un paciente que vino sin ningún antecedente ni nada, y al final salió un cuadro de pancitopenia y el diagnóstico fue de leucemia y se presentó como clínicamente como un priapismo de inicio, ¿no? Entonces al final fue una leucemia. Bien, vasculitis y estados de hipercoagulabilidad también, ¿no? Y para los no isquémicos normalmente es una fístula arteriovenosa post-trauma. Entonces hay que preguntar también si el paciente tuvo algún golpe o traumatismo, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico? Pues el diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? Tiene que estar el pene erecto más de 4 horas. Si es que es un priapismo no isquémico, normalmente puede ser que a veces tenga detumescencia, o sea, se baja un poco la rigidez y vuelve, como que es más intermitente, ¿no? A diferencia del isquémico. Entonces, ¿qué más es lo que tenemos que hacer? Nosotros tomamos una gasometría cavernosa, o sea, tomamos un AGA del cuerpo cavernoso, eh, hacemos una ecografía Doppler color también, que es importante, y en el laboratorio, como le comenté, buscando alguna alteración hematológica, pedimos un hemograma, perfil de población, etcétera, ¿no? Entonces, en el priapismo isquémico, acá hay una tablita que está bastante importante, normalmente presenta el cuerpo cavernoso más rígido, tiene más dolor el paciente, los gases arteriales cavernosos están alterados. Y bueno, recordar que la parte del traumatismo normalmente se presenta en el paciente no isquémico. ¿Ok? ¿Y cuál es el tratamiento? Normalmente en pacientes de priapismo que no es isquémico, se puede manejar de manera conservadora, ¿no? Hielo, antiinflamatorio les puede dar, ansiolíticos, ¿no? Y generalmente va a bajar con eso. Pero los pacientes con
con priapismo isquémico, o sea, como otra forma de también ver si es que, o digamos clínicamente, ver si es que es un priapismo isquémico, es tú le pones la aguja para el haga y sale la sangre negra. Entonces, esa sangre, si tú la dejas ahí, va a generar isquemia de los tejidos y va a generar muerte de los tejidos. Entonces, el tratamiento inicial del priapismo isquémico es la aspiración de sangre cavernosa, ¿ok? ¿Cómo aspiramos esa sangre cavernosa? Ponemos una aguja, normalmente lo que yo uso es un Avocat de número 16 que va directamente, pasa por el glande, el cuerpo esponjoso, y llega a los cuerpos cavernosos, y ahí es donde se aspira toda esa sangre negra coagulada, ¿no? Para tratar de aspirar todo, que nuevamente vuelva a una circulación normal y generalmente con eso tiende el paciente a disminuir esa erección, ¿no? Después lo que se puede hacer es la colocación de fenilefrina también, y en caso de falla ese tipo de tratamiento, es decir, estás aspirando, aspirando y vuelve, o recidiva, ya lo que se puede hacer es son cirugías que se llaman shunts, o conexiones arteriovenosas, en la cual podemos hacer técnicas percutáneas, a veces con un bisturí, hacemos una incisión que viene del cuerpo cavernoso con medio que conecta con el cuerpo esponjoso, y eso genera un shunt o una comunicación, ¿no? Del esponjoso con el cavernoso. Ahora, el problema es que al hacer esto, el riesgo o la posibilidad de disfunción eréctil permanente es más alta, ¿no? Entonces, por eso yo le pongo que es como que un mal pronóstico, ¿no? Si el paciente mejora con el drenaje, sería lo ideal. Eh, Bien, otra de las emergencias que es posible que vean de pronto, sobre todo en pediatría, ¿no? Que es bastante frecuente, es la parafimosis. La parafimosis es básicamente el anillo fimótico que queda debajo del surco balano prepucial y que ya no se puede volver a retraer o no puede volver a cubrir el glande, ¿no? Entonces, lo que hace es que puede generar una obstrucción a nivel del surco balano prepucial, luego se inflama todo el prepucio, a veces es difícil retraerlo, em, y entonces esto es una emergencia porque puede generar isquemia y necrosis del glande, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología más frecuente? La fimosis, ¿no? A veces una higiene deficiente también, una balanoposthitis crónica, sobre todo en pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Reducir primero manualmente, hacemos una reducción manual, colocamos nuestros dos dedos pulgares sobre el glande y y luego jalamos el prepucio hacia arriba para intentar regresar a la normalidad este tipo de problemas. Pero si falla, lo que hacemos es una incisión dorsal, abrimos un poco el prepucio con una incisión con un bisturí para poder ahí retornar a la normalidad hasta poder hacer el tratamiento definitivo que ya es la circuncisión o la postectomía. Bien, otra de las emergencias urológicas que vemos, realmente donde yo trabajo veo con bastante frecuencia, es la gangrena de Fournier. La gangrena de Fournier es una fascitis necrotizante en el escroto, pene, periné o también en la región perianal o en todas a veces, ¿no? Entonces, a veces puede ser iniciado en la parte urogenital o a veces empieza en la parte gastrointestinal, ¿no? A veces, por ejemplo, un forúnculo, una fístula perianal, un absceso perianal que se complica, generalmente se ve muy frecuentemente en pacientes diabéticos o con inmunidad baja, ¿no? Y esto hace que genere una infección diseminada, una fascitis necrotizante, que son bastante severos con una alta tasa de mortalidad, ¿ok? No es solo morbilidad, sino también mortalidad, ¿ok? Estos pacientes normalmente llegan con cuadro séptico, a veces chocados a la emergencia. Hay que tener en cuenta que el 50-60% de las infecciones provienen del tracto gastrointestinal o urinario, ¿no? Y como ya les había comentado, los factores de riesgo: inmunosupresión, VIH, diabetes, alcohol, trauma perineal también, ¿no? Y los gérmenes más comunes, pues son E. coli, bacteroides, estafilococos, o también puede ser el Clostridium. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este cuadro de la gangrena de Fournier? Debridamiento quirúrgico. Ese es el tratamiento. No hay que dar solo antibióticos, no solamente estabilizar. O sea, obviamente vemos al paciente, intentamos estabilizarlo si está chocado y tal, pero no va a mejorar mientras que no hagamos el debridamiento quirúrgico. Es decir, entramos a sala, limpiamos quirúrgicamente, sacamos esos tejidos, esa piel que está muerta, que está infectada. eh, y si es que es necesario entrar otra vez, se ingresa otra vez para hacer la limpieza hasta que ya el paciente se establezca, si se logra restablecer, y luego pues ya el tema
el tema de la parte estética, ¿no? Ya luego entra a tallar plástica, pues, ¿no? Hace los colgajos o los injertos, etcétera, ¿no? Que muchas veces sí es necesario. Bien, ahora un poquito de trauma urológico. Voy a hablar un poquito de los órganos más frecuentemente dañados. El trauma renal, normalmente la causa más frecuente es un trauma cerrado, por accidente, por caída, por deporte, ¿no? Pero también puede ser un trauma abierto por proyectil de arma de fuego, ¿no? Pero más frecuente es el cerrado. La clínica es dolor en flanco, pueden tener los pacientes hematuria, a veces hacen masa porque forman hematomas o equimosis en la parte de la piel, ¿no? Em, ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién nos hace el diagnóstico? El gol estándar aquí es la tomografía, pero contrastada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos grados de trauma renal, ¿no? Y en algunos de ellos lo que queremos saber es si es que, por ejemplo, el grado 4, la lesión ha llegado hacia el sistema colector. Y para saber eso, normalmente lo que necesitamos es pasar contraste, ¿ok? Eh, entonces, el gol estándar es la tomografía con contraste. Actualmente, hasta el grado 4 se podría manejar de manera conservadora. Conservadora significa reposo absoluto, reposición hemática si es que es necesario, o sea, transfusión, hidratación, ¿no? Etcétera. Si es que tienes donde monitorizar. Generalmente antes era hasta el grado 3, un tratamiento con observación, y 4 y 5 normalmente entraban a cirugía, pero ahora hasta el grado 4 está recomendado hacer un tratamiento conservador, ¿no? Pero con un monitoreo permanente, o sea, tomarle una hemoglobina cada 6 horas o cada 12 horas para ver que no caiga, ver cómo está la hematuria, ver cómo están las funciones vitales, etcétera, ¿no? Y grado 5 generalmente requiere manejo quirúrgico, ¿no? O sea, acá ya hay una abulsión de los vasos, eh, o hay una disrupción total del riñón, normalmente se entra y se hace la nefrectomía, pero obviamente el paciente tiene también una alta tasa de mortalidad, ¿no? Ahora, si es que de por sí, así tengas un grado 4 o 3, pero el paciente está hemodinámicamente inestable, entonces ameritaría entrar a una cirugía, ¿ok? Muchas veces lo que nosotros nos pasa es que el paciente, por ejemplo, llega por algún trauma y cirugía nos llama porque ve en la parte retroperitoneal un hematoma, ¿no? Entonces, si es que el hematoma empieza a aumentar durante el momento de la cirugía, entonces entramos para revisar esa zona y ver si es que necesita retirar el riñón o a veces suturar solamente la zona lastimada o lacerada, ¿ok? Trauma vesical, también existe trauma vesical asociado muchas veces a fractura pélvica, pero también a caídas, ¿no? La clínica es un paciente con hematuria macroscópica, dolor suprapúbico y globo vesical en algunos casos. No siempre tienen globo vesical. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una ruptura de la vejiga que es intraperitoneal, toda la orina va a salir hacia la cavidad y no va a tener globo vesical, pero no va a poder orinar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Para que ustedes sepan, es la cistografía retrógrada, es decir, se coloca una sonda, se pone contraste y se ve si es que ese contraste se queda en la vejiga o si es que sale de la vejiga. Eso confirmaría un trauma vesical, ¿ok? Si es que es un trauma extraperitoneal, o sea, no tiene contacto con la cavidad peritoneal, el tratamiento es solamente con sondaje de la vejiga. O sea, una sonda vesical, se espera que eso cierre y normalmente el paciente evoluciona bien. Pero si el trauma es intraperitoneal, o sea, el traumatismo conecta hacia la cavidad peritoneal, se debe hacer una reparación quirúrgica porque el paciente tiene alta probabilidad de hacer una peritonitis por la orina que genera una reacción sobre la parte peritoneal, ¿no? Entonces, eso es algo bastante importante respecto al trauma, ¿no? Y respecto al trauma uretral, que también es frecuente, es muchísimo más frecuente en hombres porque la uretra en hombres es mucho más larga, ¿no? En las mujeres es bien raro. ¿Y cuál es la clínica? Normalmente la clínica es sangre por el meato, esto se denomina uretrorragia, que es diferente a la hematuria, ojo, ¿ah? La uretrorragia es sangre viva, que viene normalmente por el meato. No es cuando el paciente orina, a veces sale de la nada sangre por ahí sin que el paciente esté orinando. Eso es porque la uretra tiene una lesión, ¿ok? Entonces, ¿qué más? El paciente presenta imposibilidad para orinar, presenta una retención urinaria y a veces, si es que tiene un traumatismo como el que estamos viendo acá, es un traumatismo en horcajada, entonces puede hacer un hematoma en mariposa, ¿no? El traumatismo en horcajada, que es
por ejemplo, el paciente que cae montando caballo o se cae de la bicicleta y justo cae encima en la parte perineal, el grado de afectación, o el lugar de afectación más frecuente es la uretra vulvar. Esto también se pregunta con mucha frecuencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es, si el paciente no puede orinar y ustedes ven que tiene, o sea, sospechan que tiene un trauma de la uretra? Entonces, en este caso, pasar una sonda por la uretra probablemente no va a dar efecto porque esa uretra está dañada. Entonces, lo que hay que hacer, y eso también es pregunta, casi siempre preguntan, el tratamiento del trauma uretral o sea, respecto al tema de la retención urinaria, es colocar una talla vesical, ¿ok? Que es la famosa cistotomía suprapúbica, ¿no? O sea, colocar una sonda que viene directo de la piel hacia la vejiga, desde arriba del pubis, ¿ok? Entonces, eso respecto al traumatismo uretral. ¿Y después qué hacemos? Pues después de que el paciente ya está más estable y tal, ya vemos, hacemos una uretrografía retrógrada, pasamos un contraste por acá para ver si es que la uretra ha corregido o si no lo ha hecho, se tiene que hacer intervenciones quirúrgicas para corregir, como uretroplastías, colocación de catéter balón, uretrotomías a veces, etcétera, ¿no? Y bueno, el trauma escrotal y testicular generalmente es por lesiones, ¿no? Agresiones, deportes, patadas, ¿no? Cosas así. Eh, la clínica obviamente es dolor, forman un hematoma en el escroto, ¿no? Se ve una equimosis escrotal y se pierde la forma testicular, ¿no? Entonces, las veces que yo he podido ver generalmente es por traumatismo, ¿no? Eh, el método diagnóstico ahí más efectivo es la ecografía Doppler testicular. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es si es que es una contusión nada más o si es un hematoma, pero que no ha generado ruptura del testículo, porque si es que lo ha hecho, el tratamiento es hacer una exploración quirúrgica, ¿no? Entonces, si es que no, si por ejemplo vemos un hematoma pequeño, una contusión, pero la túnica albuginea del testículo está totalmente indemne, entonces el manejo es hielo, reposo, usar una ropa interior ajustada, antiinflamatorios y con eso debería resolver, ¿ok? Y por último, la fractura de pene, famosa fractura de pene, que en realidad es una rotura de los cuerpos cavernosos, no es que tengamos hueso en el pene. Eh, Entonces, es una lesión rara, pero es una lesión característica del pene en erección, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el mecanismo típico? Es un trauma durante las relaciones sexuales o la masturbación, obviamente con el pene en erección, ¿no? ¿Cuál es la clínica clásica? El paciente siente un ruido, escucha un ruido y también siente, a veces lo siente, un chasquido, ¿no? Como que algo se rompe, y en ese momento sienten un dolor agudo y hay una detumescencia inmediata, o sea, la erección baja, cae inmediatamente. Y después de ciertos minutos se empieza a formar un hematoma, que es el famoso pene en berenjena, ¿no? A veces puede acompañarse de lesión de uretra, si es que es algo muy intenso o muy fuerte, pero realmente la mayoría de los casos es solamente lesión del cuerpo cavernoso, ¿no? El diagnóstico habitualmente es clínico, el diagnóstico diferencial es la rotura de la vena dorsal, que es la vena que pasa de vena dorsal del pene, que a veces también se puede romper, pero generalmente la rotura de la vena dorsal no tiene este chasquido, no tiene esta detumescencia inmediata, la inflamación no es tan importante, ¿no? El paciente a veces habla de que sintió un dolor, pero luego siguió teniendo relaciones, ¿no? Entonces, eso es más para una rotura de vena dorsal. Pero lo que importa que ustedes sepan es más la rotura de cuerpos cavernosos o la famosa fractura de pene, ¿no? Eh, el diagnóstico habitualmente es clínico, normalmente pedimos, yo al menos, y se sugiere pedir una ecografía para ver dónde más o menos está el grado de la lesión, porque esa lesión se tiene que reparar quirúrgicamente. Y si hay alguna duda, se puede pedir una resonancia, ¿no? Por ejemplo, acá hay una lesión que está del cuerpo cavernoso que se había roto y se ha suturado, ¿no? Se está reparando. Y esto de acá, como podemos ver, es la parte de la uretra, ¿no? Entonces, se ve bastante bien acá, uno lo corrige y ahora hay que saber que a pesar de que el pronóstico es bueno, igual siempre tiene el paciente un riesgo de disfunción eréctil y a veces de acortamiento de un poco del pene por el tema de la sutura, ¿no? Entonces, lo que hacemos es buscamos el lado donde estaba la rotura, sacamos el hematoma, luego reparamos la túnica albuginea, vemos si es que la uretra tiene alguna lesión o no, y ya está.
generalmente el tratamiento es quirúrgico, casi, o sea, en la mayoría de veces, solamente cuando es rotura de vena dorsal no es quirúrgico. Ahora, si es que tú tienes una fractura de pene, o tienes duda de pronto, ¿no? O sea, en la ecografía no se ve nada y es una lesión pequeña, se podría dar manejo conservador, pero este manejo conservador se puede asociar a disfunción eréctil o curvatura peniana. Entonces, normalmente cuando tú tienes el diagnóstico, el tratamiento es quirúrgico. Bien, eso sería todo. Bueno, hemos hablado de la mayoría, creo yo, de las emergencias urológicas. Entonces, si tienen alguna duda al respecto, si es que han visto alguna otra emergencia o tienen alguna duda de otro de los temas de emergencia urológica, por favor me comentan o lo escriben. Doctor, dentro de las urgencias urológicas entra también lo que serían las hernias inguinales indirectas. No, 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 eso no entra como emergencia urológica, más bien ahí entra como eh, las hernias cuando están estranguladas o encarceradas, entran como abdomen agudo quirúrgico, que eso ya es una emergencia de cirugía general. No entraría como... Ahora, a veces las hernias inguinales, de repente lo que te refieres es a eso, cuando se asocian a una hernia inguinoescrotal, puede venir el paciente con dolor testicular, que entraría en el cuadro del dolor testicular, ese cuadrito que les enseñé, ¿no? Pero obviamente ahí pues al examen físico uno reconoce que el paciente tiene una hernia y normalmente en la ecografía se ve que el paciente, el problema es sobre todo la hernia, ¿no? No tanto, a veces duele el testículo, pero es porque la hernia ha llegado hasta la parte escrotal y por contigüidad genera un poco de inflamación. Ok, entonces, si tienen alguna pregunta, yo creo que esas son la mayoría de emergencias que siempre preguntan. Los traumas sobre todo, ¿no? La parte de cólico renal, igual les hablé un poco al respecto, pero me parece que van a ser un tema de cálculos renales. Entonces ahí me imagino que van a ahondar un poquito, pero creo que lo que les dije es el manejo de emergencia, ¿no? El manejo ya electivo, ya lo van a ver en el tema netamente de cólico renal, ¿no? Bien, entonces, bueno, si no hay más preguntas, culminamos por hoy, chicos, muchas gracias y que tengan buenas noches.